No siempre nos damos el gran gusto como esta noche de comenzar el programa conversando con un gran escritor argentino, Abelardo Castillo. No hace falta muchas presentaciones. ¿Cómo le va, Abelardo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, siempre es un gusto escucharlo, querido amigo. Es un placer realmente. Bueno, la última vez que conversamos aquí, hace unos 2 años y medio, 3, se nos fue media hora hablando de la noche, de los oficios nocturnos, de ciertas debilidades que solemos tener por esos momentos de la jornada. Así es que bueno, siempre la tentación en este momento del día, en este momento ya entrando ya en la noche, lo mejor de la noche es por lo menos acercarse a ese concepto tan lindo, ¿no? Después de haber trajinado todo el día o de haberse encontrado y desencontrado con muchas cosas durante toda la jornada, llega el momento de la charla, de tomarse algún mate, un café. Yo no sé qué lo acompaña a usted a estas horas. Bueno, en este momento para mí no termina, el día empieza. Claro. De eso hablamos justamente, Sí. Creo que no fue hace tanto, pero estoy dando un taller de literatura, por ejemplo, en este preciso momento. Me he levantado para charlar con ustedes, ¿no? Quiere decir que no es para mí el momento de la charla sosegada y de la quietud y del presueño. Me dormiré a las 5 o las 6 de la mañana, ¿no? ¿Y usted convoca a sus alumnos, a su gente a esta hora, digamos, de ahora en adelante? De las 8:30 a 9 en adelante. Es una muy buena hora, Abelardo. Realmente, es una muy buena hora. Y la gente está de acuerdo porque, bueno, en Buenos Aires las cosas suelen terminar un poco antes, ¿no? Como tienen esos horarios que no son partidos como aquí en Mendoza, bueno, imagino que usted los convoca a 8:20, 30, 21 y primero se sorprenden un poco. Mira, no sé, pero de todas maneras el que no pueda perder una noche y hasta la madrugada en un taller literario, mejor que no se dedique a la literatura, ¿no? Que sí. Va a perder muchas noches de su vida. Así que no creo que acá sea demasiado problema eso, porque en realidad Buenos Aires es una ciudad muy nocturna, ¿no? Empieza a vivir de noche. Ciertamente. Incluso es una de las pocas ciudades del mundo donde hay librerías abiertas a las 2 o las 3 de la mañana. Sí, uno ve otras ciudades del mundo y lo primero que le llama la atención es dónde están las librerías, ¿no? Claro. Sucede en Madrid, por ejemplo, o en otros lugares de España que uno no encuentra la cantidad de librerías, de libros y libros en la calle, en la vereda, como sucede en Buenos Aires, y eso realmente es una hermosa oportunidad para todos. Abelardo, sus diarios, que son, bueno, obviamente la obra más recientemente publicada, si no me equivoco, y seguramente por la que los medios o los periodistas se acercan a conversar con usted en el último tiempo, seguramente después de haber sido anotados en cuadernos hace muchos años, luego de recibir ese tratamiento del espíritu y de la mano, que es, bueno, ponerlos en condiciones para la publicación, y una vez publicados, ¿Cómo se ve usted frente a esas anécdotas, frente a esas letras, a esos momentos de su vida, que a veces uno también se desconoce en esos momentos que suelen ser un poco lejanos, ¿no? Se ve de una manera relativamente extraña, ¿no? A veces uno siente que hay una distancia entre ese que escribía ciertas cosas en 1958, 60 o en el 90 y este de hoy, pero en general como el yo es una continuidad, en realidad se puede sentir casi como una especie de presente perpetuo, ¿no? Es una cosa muy extraña. Creo que la idea que tiene el lector al leer un diario es distinta de la del autor al escribirlo y al leerlo, ¿no? Por otra parte, no están modificados en absoluto para la publicación, están publicados tal cual fueron escritos a mano, ¿no? Con alguna, por supuesto, supresión o con alguna con algún cambio de palabras, de errores evidentes o de suplantación de cosas que no eran claras ni siquiera para mí, que suelo tener una letra horrible, ¿no? Pero en general, yo te diría en el 99%
de lo escrito quedó tal como fue escrito por mi mano, ¿no? Y también seguramente pasar por alto, o evitar algún apellido, o transformar algún nombre. En realidad, no transformar nombres, no. Puse iniciales cuando pensé que eso podía molestar, pero como no es un diario demasiado anecdótico, ¿no? Los nombres son los nombres que son reales. Por otra parte, algunos son de escritores que todo el mundo conoce, y los nombres personales, como no tienen valor nada más que para mí, quedaron tal como están. Y en ciertos casos lo que se hace es poner las iniciales, cosa que también lo hacía cuando fueron escritas durante tantos años, ¿no? En cuanto a también a mi última publicación, no es esa, mi última publicación es de hoy exactamente del día de hoy. Hoy acaba de salir un libro mío que se llama Del mundo que conocimos, que es una selección de cuentos hecha por mí, digamos, elegidos los cuentos por mí, y algunos hasta corregidos muy superficialmente, y que acaba de ser distribuida hoy. Hoy me llegaron los libros a casa. Cuéntenos por qué editorial, así podemos recurrir a ella. Alfaguara, la misma que publicó los diarios. Bien. Abelardo, solemos tener la superstición o la creencia, y a veces también la certeza, de que con los años uno va mejorando. Hay cosas en la personalidad que se van transformando para bien, y a veces pensamos también cuáles son los puntos de la vida que supuestamente o venturosamente nos mejoran, nos ponen frente a la vida con otra predisposición, o nos hacen, si se quiere, muy entre comillas, un poco más sabios. Una son los amores, ¿no? Y también las pérdidas. ¿Usted ha podido hacer un pequeño recuento a lo largo de su vida de cómo ha ido manejándose en ese aspecto, cómo ciertos escalones uno va subiendo o bajando, o no se sabe para dónde se traslada, pero sí hay cosas que parece que a uno lo van a matar en un momento, y sin embargo, finalmente terminan siendo una anécdota, o uno piensa que no va a pasar de ahí, y estamos preparados incluso para las peores anécdotas? ¿Cómo funciona eso en un ser humano, en usted, y en un escritor como usted? De la misma manera que en un escritor, que en todos los hombres, la única diferencia es que a veces cierto tipo de circunstancia, que puede ser desdichada o dichosa, se transforma en literatura, ¿no? Pero en cuanto a que nos sorprende la vida y que nunca estamos preparados para determinadas cosas, aunque las hayamos pensado durante mucho tiempo, creo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, la muerte de mi padre ocurrió cuando yo tenía 50 años más o menos, y siempre más de 50 tenía, porque papá tenía 85 cuando murió, quiere decir que yo ya tenía como 60. A los 60 años uno está evidentemente convencido de que está preparado para esa muerte. Sin embargo, esa muerte a mí me golpeó muy por encima de lo que yo sospechaba, ¿no? Hay cierto tipo de sucesos que los podemos pensar durante mucho tiempo y creer que ya lo tenemos resuelto, pero eso es meramente intelectual. Cuando sucede es siempre una cosa distinta. Y también en el sentido inverso, ¿no? A veces uno cree que ciertas cosas son insuperables y finalmente hay algo en nosotros, no sé si de materia química o divina, que nos hace superar esas cosas y convertirla aventurosamente, en su caso, en literatura. Bueno, esas son las que pertenecen a la literatura, como te decía al principio, ¿no? Hechos que son muy dolorosos y que crees que nunca van a ser superados, de pronto se transforman en un poema, en una obra de teatro o en un cuento, ¿no? Que es justamente en el momento en que ya han dejado de ser estrictamente dolorosos. Nadie escribe un poema o un cuento o una novela inmediatamente después de un suceso
dramático, y además habría que desconfiar mucho de un poeta que puede escribir un gran poema al día siguiente de la muerte de su hijo, por ejemplo. Eso necesita un tiempo para ser trasladado a la palabra. Nadie puede estar ni contando las sílabas, ni pensando en la metáfora, ni tratando de influir sobre el lector en el mismo momento en que los hechos están sucediendo. Pero llega a pasar un tiempo y eso es lo que te permite luego transformarlos en literatura. Además, ese es el proceso que han recomendado casi todos los grandes escritores para escribir acerca de ciertas cosas, dejar morir la intensidad de la tristeza o incluso hasta de la alegría en uno, para poder después transmitirla al otro, porque no es lo que vos estás sufriendo aquello que es estético, sino lo que puede sentir un lector de eso que está escrito sobre el sufrimiento. Sí, generalmente se cree que, bueno, esas grandes obras o esos poemas que golpean, a ver, estoy pensando en Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, ¿no? De Pavese, por ejemplo, ahora que hablábamos de la muerte y esas cosas. Están escritas al calor de una gran desgracia, sin embargo, hay que dejar que el río corra, que las aguas nunca bajen. están escritos en el mismo momento. Claro, exactamente. Uno de los poemas de amor más patéticos de Neruda, por ejemplo, a Josie Bliss, cuando él se va de Oriente y la deja, es un poema de una enorme tensión vivida ahora y aquí, y naturalmente un poema de amor. Ese poema fue escrito en un barco mientras él huía desesperado del amor de Josie Bliss, porque no la aguantaba más. Sí. En el poema está todo el amor puesto. Sí, aparte tenía buenas razones para escapar, porque ella, por ejemplo, dormía con una daga debajo de la almohada, cosas así, ¿no? Bueno, cuando él se liberó de ese peligro, escribió un poema de amor inolvidable, ¿no? Sí. Pero sin embargo, lo que nos transmite es una hora y aquí que no es el de la realidad. Él está huyendo de ella cuando le escribió. Sí, ciertamente. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con el escritor Abelardo Castillo. Abelardo, al momento de, pongamos por ejemplo un género, el cuento, que usted maneja maravillosamente, a la hora de sentarse a escribir un cuento y desarrollar una trama y demás, ¿qué porcentaje de idea, de intuición, de anécdota, de noción del final, de la estructura, o sencillamente un perfume con un peso específico es el que lo lleva a usted a sentarse a escribir esas primeras palabras? No, en un cuento nunca ocurre eso. Ya está casi establecido dogmáticamente desde Poe o desde Quiroga o de Kipling. El cuentista lo primero que sabe es el final del cuento, y el final del cuento no es exactamente el final, sino que es todo el cuento. Pongamos un ejemplo cercano, o por lo menos cercano a mí, ¿no? O como decía Unamuno, hablo siempre de mí mismo porque soy el hombre que tengo más a mano, ¿no? En un cuento mío, lo elijo porque es bastante conocido, La madre de Ernesto, es la historia de esos chicos que van a acostarse con una prostituta, y la prostituta termina preguntando por el hijo que no está ahí con ellos, ¿no? Y al que naturalmente conocía desde antes, ella, ¿no? Desde cuando eran un grupito que iba a su casa. Lo primero que yo supe del cuento es que esa mujer pregunta por el chico que no está. No sabía más nada, salvo eso. Pero ese no es el final del cuento. Digamos, es el final del cuento que yo escribí también, ¿no? Pero en un sentido estético profundo, ese es el cuento, no el final. Eso es lo que sucede en el cuento, que explica el cuento y que hace que el cuento tenga sentido, ¿no? En un cuento como Hombre de la esquina rosada de Borges, que ese que está hablando sea el que mató al otro orillero,
no es el final del cuento, ese es el cuento. Se Usted... confunde las sí. palabras finales del cuento con una especie de cronotopo que para un cuentista en realidad es el cuento entero, y todos los cuentistas han sentido lo mismo. Quiroga decía, las 3 primeras líneas de un cuento son casi tan importantes como las 3 últimas. ¿Qué es lo importante de esta frase que habla de la importancia de las 3 primeras líneas del cuento? La palabra casi. Porque Quiroga no dijo son tan importantes como, sino casi tan importantes como las 3 últimas. Quiere decir que las 3 últimas líneas de un cuento son las más importantes. Esto no tiene nada que ver ni con la sorpresa, ni con el final zambombástico, sino con ese lugar donde se cierra el cuento, que puede ser de Kafka, o puede ser de Poe, puede ser de Kipling, o puede ser de Borges. Y que no significa meramente asombrar al lector con algo inesperado. Sencillamente significa que en ese final del cuento está el sentido del cuento, y ese sentido es el primero que se le ocurre al cuentista cuando es un cuentista auténtico, no cuando el novelista, por supuesto, escribe de otro modo. Incluso al escribir una novela uno se pone en otra situación si además es cuentista. Pasa algo parecido en el teatro. Nadie podría escribir una obra de teatro si no sabe cómo termina. Esa anécdota de Borges, que seguramente es más literaria que periodística, sobre el final de La intrusa, ¿no? Que le regala a su madre. A trabajar, hermano, anoche la maté, sí. O unas palabras similares. Eso desmiente un poco la teoría, pero... No, claro. Porque él sabía perfectamente que la mataba, porque una cosa es el final del cuento y otra las palabras con las que se cuenta el final. Lo que sabía Borges es que esa mujer la mataba. Sí. Lo que no sabía eran las palabras que tenía que escribir para expresar ese hecho. Borges sabía perfectamente que uno de los hermanos mata a la mujer. Lo que no sabía era cómo decirlo. Y la madre dice, pero decirlo directamente. Decir, anoche la maté, y siguen conversando de lo que estaban conversando. Sí, pero lo primero que se le ocurre a Borges es 2 hermanos disputándose a la misma mujer y que terminan matándola. Además, es una de las historias más antiguas que existen. Es arquetípica, claro. De la humanidad. Es decir, en el Panchatantra, que quiere decir 5 cuentos, una antología de cuentos orientales que debe tener arriba de 5.000 años, hay un cuento muy parecido. Sí, aparte le da una naturalidad para que todo vuelva a ubicarse en el sitio donde estaba antes, ¿no? Es como una larga tregua, es realmente muy bien logrado eso. Una última consulta, Abelardo. Hace pocas horas revisábamos a instancias de María Agustina Fiadino una carta que usted escribió, un texto que usted escribió con la muerte del Che Guevara hace varias décadas. ¿Qué le provocó en estos días la muerte del compañero del Che, de Fidel? Bueno, no algo parecido a lo del Che, ¿no? Creo que primero la muerte de Fidel era, en términos estrictos, Fidel estaba ya como muerto hace muchos años. La muerte del Che tiene otro tipo de características que son obvias, ¿no? Primero, es una muerte heroica, fue peleando. Estaba dada la juventud del Che, que lo que lo volvía patéticamente romántico, patéticamente en el sentido bueno de la palabra, no en el sentido actual en la que se utiliza hoy, que es inexacto por otra parte, ¿no? Pero creo que la muerte de Fidel para mí es como la muerte de Ho Chi Minh, por ejemplo. Es algo que ya sabía. Ha muerto tal vez el último gran líder de una revolución en Latinoamérica, como cuando murió Ho Chi Minh, murió el último gran líder de una revolución en Oriente, ¿no? Pero no creo que ni remotamente para alguien que la vivió tenga el valor emotivo. Dejemos de lado todas las otras consideraciones ideológicas, etcétera, ¿no? El valor emotivo que tuvo la muerte del Che. Abelardo, le agradezco muchísimo estos minutos y pídale disculpas a sus alumnos por este ratito de conversación. Van a seguir seguramente durante toda la madrugada o hasta las 2. No, toda la madrugada no, pero hasta un poco tarde. Bueno. De todas maneras, yo le pido disculpas porque estoy un poco distraído justamente por el taller y porque no me siento bien de la garganta y eso me impide pensar con claridad, pero de todas maneras espero que se haya entendido por lo menos una parte de lo que conversamos. Pero naturalmente, y lo hemos disfrutado muchísimo, Abelardo.
Hasta pronto. Les mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el gran escritor argentino Abelardo Castillo conversando con nosotros aquí en la esquina de Newell.